está agradecido por los momentos que hemos tenido para hablar en nombre de Dios hoy? ¿Qué camino se le ha quedado más? Porque hemos tratado muchas verdades. Desde que el Señor nos hace libres, que podemos vivir una relación tan bonita con Él, la mejor que pudiéramos tener, o la verdad básica de que Él es santo por siempre. ¿Cuáles son verdades que impactan más? Hermanos, Dios es la suma de todas ellas. Y todavía nos estamos saludando con esta gran verdad de somos el pueblo de Dios. Declaramos que somos su pueblo escogido. ¿Cómo le hace sentir eso? Espero que hayan pensado ahora en eso. Privilegiado. ¿Privilegiado? Privilegiado. Entonces, yo espero que con este mensaje pueda dar una respuesta un poco más amplia. Porque ser el pueblo de Dios en la es poca cosa. Ser contados entre los que Dios ha elegido para honrar su nombre no es para guardar silencio, es para gritar hasta que el cielo nos escuche. Amén. ¿Lo puede decir conmigo? Somos el pueblo de Dios. Amén. Amén. Pues vamos a orar más. El Señor nos da actitud de gratitud para acercarnos al mensaje que Él tiene en su palabra el día de hoy. Te damos tantas gracias, Señor, y nos humillamos delante de ti, porque reconocemos que no merecemos ni siquiera estar en este lugar. Es por tu gracia, es por tu misericordia y es por tu fidelidad que somos parte de tu cuerpo alrededor del mundo que hoy exalta tu nombre, que somos parte de esta iglesia particular que tú has levantado y que has amado. Padre, te agradecemos por la obra que haces cada día en nuestras vidas y hoy en particular por recordar la obra por la cual tú nos hiciste vivos, por la cual pagaste el precio de nuestra redención que no merecíamos, por la cual tú y solo tú garantizaste, Señor, que hemos de pasar de eternidad contigo, porque nos has comprado con el precio de la sangre bendita del Señor Jesucristo. Con humildad de corazón, Señor, nos sometemos a su dirección y queremos escudriñar tu palabra, Señor, sabiendo que en ella encontramos el camino, la guía, el espejo para ver nuestra vida y aún el martillo para romper la dureza de nuestro corazón y dejarlo transformado en un corazón tierno, de carne, que escoja tus mandamientos y que te ame y cada vez más. Haz de nuestra congregación, Señor, un pueblo que te ame, un pueblo que sea luz a esta zona donde nos has puesto y que a más de todo esto, Señor, tu Espíritu vuelva a nuestro corazón un gozo de meditar tu santa palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Como cada uno, pues seguimos avanzando en nuestra serie de sermones y el día de hoy llegamos de nuevo a un punto donde terminamos un segmento entero de predicaciones sobre el tema general que estamos llevando, que es la oración comunitaria como el factor decisivo para aumentar el fruto de esta comunidad ministerial. Entonces, si usted recuerda, desde que terminamos de hablar, hermanos, sobre nuestro fruto en el evangelismo, que es un ministerio extremadamente importante, de ese punto en adelante nos hemos centrado durante los domingos pasados en que el motivo de la oración de nuestra iglesia sea ahora que Dios nos conceda aumentar nuestro conocimiento en su verdad. Y hemos recorrido este tema según las Escrituras a diferentes niveles. En un primer tema tratamos la palabra de Dios en su totalidad. Y el objetivo aquí, hermanos, es precisamente lo que la clase que ahora tenemos en el Instituto de Formación Cristiana busca, que es hacer en nosotros esta disciplina de leer constantemente la palabra del Señor, de manera que no solo seamos conocidos como el pueblo del libro, sino el pueblo que conoce el libro, porque hay una diferencia. Una cosa es que me vean en la calle bajando de mi carro con la Biblia en la mano. Otra cosa es que sea conocido como una persona que vive la palabra. El siguiente tema que mencionamos fue la sana doctrina a cabalidad, que fue lo que tratamos el domingo pasado. Y aquí, hermanos, tratábamos de resaltar la importancia de conocer la verdad en todos sus puntos y en todas sus conexiones, para tener un concepto coherente y total de la fe, de tal manera que seamos cristianos maduros. Que nuestra fe, en el sentido de lo que creemos como cristianos y profesamos ante el mundo, no tenga sombra de duda
al estudiar las verdades de la palabra de Dios y cómo se conectan unas con otras. Ese era el punto en la sana doctrina académica. Ahora, quiero hacer una aclaración, hermanos, porque la una surge de la otra. Porque la palabra es verdad, la doctrina se vuelve sana. No tienen el mismo nivel de autoridad. No por nada diferimos en posturas teológicas con otros hermanos en la fe también. Pero hermanos, ambas tienen su lugar necesario en la vida de la comunidad de fe. La palabra para todos es el medio de gracia. Dios hace crecer a su pueblo y trae bendición por medio de la predicación de su palabra. Sin embargo, hermanos, la sana doctrina es lo que le ayuda a entender la enseñanza de esa palabra de principio a fin, de forma concisa, de manera que usted sepa decir no solo por qué es salvo, sino en qué consiste vivir para Cristo, qué es el Evangelio, que usted sepa definir que el pueblo del cual forma parte, o por qué sostiene la esperanza de ver a Cristo regresar. Ese tipo de cosas, hermanos, son lo que llamamos ortodoxia, o la explicación de la fe, por decirlo de alguna manera más general. Ahora, quiero enfatizarles esta parte, hermanos, porque cuando hablamos de conocer la palabra de Dios, que es el tema que estamos cerrando, déjenme decirle esto: es imposible ignorar el sentido práctico que está contenido en este concepto cuando lo vemos en la Escritura. Es decir, conocer la Escritura, hermanos, involucra más práctica que ejercicio cognitivo o razonamiento. Quisiera citarles 3 pasajes que conocemos todos y que nos van a demostrar este tema. A ver, el primero, Juan 7, 16 y 17. Igual no lo tengamos tan presente, pero nos va a sonar lo que el Señor dijo en este momento. Mi enseñanza no es mía, respondió Jesús, sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Repito, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué aparece primero, hermanos? ¿El razonar o el obedecer? El obedecer. Ahora, otro pasaje que todos conocemos, y este casi creo que sí no lo sabemos de memoria, en Santiago 1, 22 en adelante. Yo sé que todos lo sabemos en la Reina Valera 60, más sean oidores, más sean hacedores de la palabra, no solamente oidores. Bueno, encontré una traducción de la Biblia que a mí me he estado gustando bastante, hermanos, que se llama la Biblia Hispanoamericana, traducción interconfesional. Y quisiera citarles este pasaje en esa versión, así que pongan atención cómo lo redacta. Santiago 1:22 dice: pero se trata de que pongan en práctica esa palabra y no simplemente que la oigan engañándose a ustedes mismos. Quien oye la palabra, pero no la pone en práctica, se parece a quien contempla su propio rostro en el espejo. Se mira y en cuanto se va, se olvida sin más del aspecto que tenía. Dichoso, en cambio, quien se entrega de lleno a la meditación de la ley perfecta, la ley de la libertad, y no se contenta con oírla para luego olvidarla, sino que la pone en práctica. En la Reina Valera termina diciendo, habla de misión. Ahora, un tercer pasaje. Solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Ahora, quiero repetirlo conmigo. Nunca se apartará de tu boca espíritu de verdad, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él es escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, como pueden ver, está en nuestro conocimiento más básico. En la vida cristiana no podemos llamar propiamente conocer la palabra de Dios al hecho de leerla, ni al hecho de memorizarla, ni aún de estudiarla, porque el conocimiento de las Escrituras, según la Biblia misma, es todo esto más la obediencia. Si usted tiene todos estos elementos, pero no tiene obediencia, no conoce la Escritura. De manera, hermanos,
que hay mucha razón de peso para cerrar este segmento de sermones bajo la consigna que estamos proponiendo, que es que profundizar nuestro conocimiento de la palabra significa obedecer en mayor medida a la palabra. Y eso, hermanos, es lo que por promesa de Dios nos lleva a una vida más plena. Porque Dios así lo ha prometido. Hermanos, ese es un motivo de oración prioritaria para que haya fruto en el ministerio de este Dios. En esta ocasión, hermanos, les invito a ir conmigo al libro de los Salmos, al Salmo número 119 en su segunda estrofa. Ya el jueves les compartí a los hermanos que vinieron en el culto de oración una introducción a lo que iba a ser este sermón y abordábamos precisamente esta sección de las Escrituras. Salmo 119, versículos 9 al 16. Encuentro en esta estrofa del Salmo, hermanos, un cuadro precioso de lo que es una vida plena en el Señor y cómo esta puede llegar a ser el común o lo que defina a esta congregación en particular el día de hoy. Salmo 119, del versículo 9 hasta el 16. Voy a hacer esta lectura en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra de Dios: ¿Cómo puede el joven mantener limpio su camino? Viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco con todo el corazón, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor, enséñame tus estatutos. Con mis labios he proclamado todas las leyes que has promulgado. Me regocijo en el camino de tus mandatos más que en todas las riquezas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus estatutos hago mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Dando ilustración, hermanos, a la importancia que tiene este tema, les compartí el jueves a los hermanos y les ponía este ejercicio de pedirles que piensen en algo tan cotidiano para todos nosotros como lo es la salud. Por el lado positivo, cuando todo está bien, no tenemos ninguna molestia y podemos movernos perfectamente en nuestro día, o también por el lado negativo, cuando la resentimos. Porque ambas partes, hermanos, nos muestran que nunca podemos descuidarnos en la salud. Y eso se debe a que existe un punto de equilibrio en el cual debemos mantenernos. Ahora, yo creo que todos se van a identificar con esto. ¿Cuántas veces han necesitado un chequeo de la presión arterial? ¿Quiénes aquí han necesitado algún examen de glucosa alguna vez? ¿Cuántos han tenido problemas con el colesterol? Hermanos, de cuando en cuando hay que hacer una revisión de rutina para revisar que estos indicadores estén en niveles adecuados, porque si no, sucede nuestra experiencia. Hay que registrarnos, hay que examinarnos, hay que diagnosticar y luego proponer un tratamiento. ¿Para qué? Para que nuestra salud vuelva a ser plena. Y saben algo, lo mismo sucede cuando la salud está bien, incluso cuando buscamos sobresalir. Les platicaba a los hermanos el jueves que un tiempo en mi vida tuve el privilegio de entrenar para correr los 100 metros planos. Un tiempo en mi vida estuve entrenando atletismo formal. Y les decía, hermanos, yo era adolescente, tenía 15 años, 14, si no mal recuerdo. Así que de repente iba todo encorajinado, iba de mal humor y le decía al coach que no quería hacer nada más, porque hermanos, yo no tenía idea de lo que me estaba metiendo con aumentar mi potencial para eso. Mi calentamiento era lo siguiente: 300 sentadillas y 300 abdominales. Terminando eso, te parabas y le dabas 2 vueltas completas, trotando al mismo ritmo a toda la pista. Descansabas 5 minutos, te tomabas una barrita o algo energético y comenzabas el entrenamiento de técnica para correr. Y yo no entendía por qué era necesaria esa tortura de estar subiendo y bajando 300 veces y luego 300 abdominales. Nadie hace eso, hasta que entendí algo más. Yo me estaba corriendo por diversión, me estaba corriendo para competir. Y si yo quería estar a nivel de competencia como mínimo, mi cuerpo tenía que ser capaz de seguir en esa rutina. Y fue entonces que empecé a notar los resultados, hermanos. Solo cuando puse mi cuerpo bajo entrenamiento.
Cuando llegué a hacer esas 300 abdominales sin pensarla tanto, y las 300 sentadillas como parte del entrenamiento para correr, porque saben que se nota, cuando uno corre los 100 metros planos es tanta la fuerza que uno ejerce que siente en el abdomen la misma tensión de todas esas abdominales. Y cuando se va desplazando, sienten las piernas la misma fuerza de todas esas sentadillas. Y yo no lo entendí en un primer momento, pero esos ejercicios me estaban preparando para todo el esfuerzo que yo tenía que dar en esos 100 metros y lograr no un tiempo saludable, un tiempo de competencia. Esa es la diferencia. ¿Por qué les platico esto, hermanos? Porque usted sabe bien que en el Nuevo Testamento las competencias olímpicas y el ejercicio en sí es una imagen de la vida cristiana. ¿No saben que muchos en una carrera corren, pero solo uno se lleva el premio? ¿Recuerda cómo termina ese pasaje? Corran en el común, corran de tal manera que obtengan el premio. En otro lado, el apóstol Pablo también dice: así me entreno, no como quien golpea al aire, sino pongo bajo disciplina mi propio cuerpo. O sea que predicando yo mismo venga a quedar descalificado. Ahora, hermanos, así como en la salud tenemos un ideal, tanto para llegar a ella como para aprovecharla al máximo, de hecho, el ideal de la vida cristiana, hermanos, es vivir en plenitud. Uno puede estar en un punto en el que dice: bueno, necesito recuperar plenitud en mi vida cristiana, o puede llevarla a su máximo. En el punto en el que usted esté hoy, creo que estos versículos, hermanos, nos dan un cuadro de todas aquellas condiciones que Dios nos provee al impartirnos la vida que Él da, porque es la vida plena, hermanos. Y aquí en estos versículos encuentro 3 cosas que nuestra iglesia puede disfrutar para tener plenitud de la vida de cada uno de sus miembros: la pureza, el crecimiento y la dicha. Lo repito: la pureza, el crecimiento y la dicha. Si usted suma estas 3 cosas, se encuentra de lleno con el concepto de una vida plena. ¿Podría usted imaginarse la plenitud espiritual sin pureza? Pues se supone que para eso es espiritual. ¿Podría llamar plenitud espiritual a algo que no crece? Vale, el Señor Jesús dijo: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes para que vayan y den fruto. Pues la vida es plena cuando da fruto. O en tercer lugar, hermanos, ¿cree que existe la plenitud espiritual sin dicha? ¿Podría llamar dichoso a alguien que no tiene plenitud espiritual? Hermanos, quisiera que exploráramos juntos estas claves para experimentar la plenitud espiritual. Ese es el tema del día de hoy. Claves para experimentar la plenitud espiritual. Vamos a irnos en el orden en el que se las acabo de mencionar. En primer lugar, hermanos, la plenitud espiritual se vuelve una realidad en la congregación cuando la vida de sus miembros se cimienta en la pureza. Le repito, solo podemos llegar a ser una congregación con una vida espiritual plena cuando cada uno como miembros nos propongamos cimentar nuestra vida en la pureza. Y hermanos, la pureza es un concepto que nos cuesta, y nos cuesta mucho. ¿Qué es la pureza, hermanos? ¿Qué entendemos por pureza? Si decimos que es algo que no tiene mancha de pecado, está bien, es una buena definición. Déjenme darle un poquito más sencillo: cualquier cosa que agrade a Dios. ¿Le parece que funciona mejor en esa definición? Dios no se agrada de lo pecaminoso. Dios tiene gracia con lo pecaminoso. Dios perfecciona aquello que está contaminado por el pecado. Pero hermanos, por definición, Dios es puro. De ahí estamos partiendo. Por lo tanto, todo lo que esté en ese estándar, eso es lo puro. Y hermanos, de nuevo, no somos llamados a alcanzar la perfección en esta vida. Ni siquiera los apóstoles nos llaman a eso. Somos llamados a una constante lucha contra el pecado, y una constante separación de la iniquidad. Eso es lo que hace nuestras vidas cada vez más puras.
¿Por qué enfatizo esto, hermanos? Vean nada más la segunda parte del versículo 9 y la última del versículo 11. El versículo 9 ya lo sabemos todos. ¿Cómo puede el joven mantener limpio su camino? Viviendo conforme a tu palabra. ¿Cómo termina el versículo 11? Para no pecar contra ti. Ve cómo la misma idea de pureza relacionada a la revelación se repite en esta sección para enfatizarla. Y no solo para enfatizarla, hermanos, sino para hacernos ver desde dónde comienza la pureza. Porque nos dejen de decirles algo, la pureza no comienza en sus acciones. La pureza comienza en el núcleo de nuestra identidad, que según el versículo 10 es el corazón. Ahí es donde empieza la pureza. Cuando el corazón es puro, las acciones se vuelven puras. Cuando el corazón es puro, la vida se vuelve pura. Ahora, ¿qué tan importante es esto, hermanos? Yo creo que hemos escuchado suficiente esta explicación del término hebreo que está detrás de esta traducción, de que el corazón, en una mentalidad de antropología hebrea, simboliza la capacidad de razonamiento de la persona, su capacidad emocional, su capacidad de voluntad. Es como una forma de hablar de la personalidad de alguien a nivel individual. A partir de ahí surge lo que tú sientes, lo que tú piensas, lo que tú crees y lo que tú decides, del corazón. Más o menos en ese sentido se habla de este término. Pero hermanos, yo creo que hay un pasaje que nos habla mucho más claro que toda esta explicación de lo que es el corazón. Proverbios 4:23. Yo creo que se lo saben de memoria. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque es el mal de la vida. Ahora, ¿qué le parece esta traducción que le voy a dar? Sobre toda cosa que se puede proteger, protege tu corazón, porque de él emana tu vida. ¿Qué tan importante es el corazón? ¿Usted cree que de un manantial sucio se puede beber? No, es el del manantial limpio, del que uno tiene confianza de beber. Y el pasaje nos dice: yo te busco desde el corazón. Desde ahí, hermanos, comienza la pureza. No hablo tanto de la que nos da Dios cuando nos regenera, sino aquella de la que somos responsables de ese momento en adelante, de permanecer en esa pureza. Y lo digo porque uno tiene que escuchar este concepto muy relacionado a la sexualidad. Hermanos, la sexualidad no es lo único, pero no tiene que ser puro. Uno tiene que ser puro en todo. Eso es la pureza. No es tanto la física. Si no saben qué caemos, de los fariseos. Jesús, ¿qué les dijo? Fariseos necios, limpiando de adentro. Y entonces por fuera también van a estar limpios, porque a ellos les importaba que lo que se veía, lo que estaba por fuera. ¿Y cómo les llamó Jesús a ellos? Que no hacen una palabra fuerte: hipócritas. Limpien primero lo de adentro, y entonces lo de afuera también será limpio. ¿Ve la conexión que hace el Señor con la pureza? Ahora, no solo tenemos desde dónde comienza la pureza, sino también el esfuerzo del que ese punto de origen es capaz de llegar. Porque el versículo completo dice lo siguiente: yo te busco con todo el corazón. No es solo que el corazón en sí mismo sea puro, sino que ejerce toda esa pureza en la búsqueda del Señor. Así que, hermanos, les tengo una pregunta aquí: ¿en qué medida su corazón busca al Señor? Porque evidentemente el pasaje nos está diciendo: con todo mi corazón te he buscado. Esto es consistente con el gran mandamiento que ya conocemos: amarás al Señor tu Dios con cuánto de tu corazón, con todo. Porque lo que está después del corazón, hermanos, esa es una explicación y una ilustración para que entendamos a qué se refiere. Pero si quieren entender estos mandamientos, quédense en el todo. Así como cuando citamos el segundo mandamiento de amarás al prójimo como a ti mismo, y quédese con el a ti mismo, en el primer mandamiento quédese con el todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón.
Así que hermano, vuelvo a repetir la pregunta: ¿con qué medida su corazón busca al Señor? Porque ahí está la clave para la pureza. Con todo mi corazón te he buscado. Hermanos, uno puede no buscar al Señor y simplemente estar aquí, o puede tener un corazón dividido como el pueblo de Israel, cuando Elías les dijo: ya, ¿hasta cuándo van a estar indecisos? Si Baal les dio, sigan a Baal, y ya síganlo. Pero si el Señor les dio, síganlo a Él. Uno puede tener también un corazón dividido. De hecho, Santiago nos habla también de eso. Ustedes, los de doble ánimo. Así que, hermanos, ¿con qué medida está buscando el Señor? Porque solo así logrará ver desde dónde comienza la pureza. Ahora bien, el pasaje no solo pone énfasis en el núcleo de la pureza, sino también en aquel que nos ayuda a desarrollar la pureza. La segunda parte del versículo 10 dice: no dejes que me desvíe de tus mandamientos. ¿A quién se está dirigiendo el salmista aquí, hermanos? A Dios. Esta es la mejor noticia que le puedo dar respecto a la pureza, hermanos. Dios nos ayuda a alcanzarla. Si fueran nuestras propias fuerzas, no haríamos absolutamente nada. Sería imposible. Pero el Espíritu de Dios hace agradable ante el Señor lo que nosotros le ofrecemos, simplemente porque estamos en Cristo. Así que, hermanos, uno puede entender este no dejes como referido a nuestro Dios siempre fiel. Es decir, nunca permitas que me aparte. ¿Recuerda el Padre Nuestro? Porque tiene una sección específica sobre este tema. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Ahí estamos apelando, hermanos, a nuestro Dios fiel. Pero también podemos apelar a un Dios que tiene poder, y está implícito en la misma frase, porque el no dejes se puede entender de forma providencial. Es decir, en el hecho de que Dios gobierna las circunstancias y circunstancialmente me guarda de caer de la fe. Este no deje se puede entender como Dios gobernando lo que está a mi alrededor para que nunca mi fe se desvíe. O también, hermanos, ¿qué le parece un Dios que simplemente obra en nosotros y que por su gracia impide que caminemos por otro sendero diferente? A ver, déjenme usar esta ilustración. Salmo 23. ¿Por qué tipo de sendas quiere enseñar a los suyos? Por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ahora, sume eso lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Porque Dios es el que en ustedes obra, ¿qué? Tanto el querer, el deseo, como el hacer, la voluntad. ¿Por qué? Por su buena disposición, es a lo que se refiere, por su buena voluntad. Así que mira de qué tres formas puede entender el no dejes. Como un Dios que nunca permitirá que me aleje. Como un Dios cuya providencia gobierna todo mi alrededor para que yo no caiga. Y como un Dios que obra en mi interior y me da el deseo de seguir este camino. Así que si estamos en esta condición, siguiente pregunta: ¿a quién me estoy encomendando para mantenerme en el camino? Porque es obvio que el salmista se está encomendando a eso. Nosotros, hermanos, el día de hoy, ¿a quién se está encomendando o a qué se está encomendando para seguir en este camino? ¿A la tradición que siguieron sus padres? ¿A su propia fuerza? ¿A sus propias metas? ¿O simplemente enteramente en el Señor? Porque esa es la tensión que debemos, hermanos, entre las obras y la fe. Las obras siempre son el resultado de la fe, pero nunca la generan. Hay que tener cuidado con eso, porque no puede ser obras que se asemejen a la fe sin tener fe. Solo la fe es lo que hace que las obras se den de forma natural. Por lo tanto, hermano, piensa ahora en quién realmente está su confianza. En la práctica, no en el ideal. Porque el ideal es lo que tenemos en el Salmo. En el ideal todos quisiéramos ser el salmista.
pero no somos extremistas. ¿Es usted hoy ante el Señor con su corazón abierto y dispuesto ante Él? Simplemente sea honesto ante el Señor y verá su gracia obrar. Aún falta algo más, hermanos, por considerar en cuanto a la pureza como necesaria para una vida plena, y es el valor que tiene la fuente que provee esta pureza. El versículo 11 nos dice: en mi corazón atesoro tus dichos. ¿Cuál es la fuente de la pureza? Tus dichos. Esa es la fuente de la pureza, la palabra de verdad. Eso es lo que realmente trae pureza a mi corazón. Sin embargo, hermanos, hay algunas cosas que podríamos hablar respecto a la palabra del Señor aquí, porque tiene un valor por sí misma. En mi corazón atesoro. ¿De dónde viene esa palabra? Quítale la A. ¿De dónde viene? De un tesoro. ¿Ha encontrado usted alguna vez algo valioso? Algo que podría vender por mucho dinero, o algún recuerdo familiar o algo así que durante mucho tiempo estuvo perdido. ¿Ha tenido esa experiencia? Le voy a poner un poquito más fuerte. ¿Se ha encontrado un billete grande en la calle? No, puede ser 20, ¿verdad? Una vez Dios me bendijo con un billete de 500 en la calle. Ay, en medio de la calle. Yo no supe más de quién era, y dije: Señor, gracias. Hermanos, el Nuevo Testamento usa esta imagen. No le estoy diciendo algo fuera de la vida cristiana. Encontrar el Evangelio es como aquel que pasa por un campo y encuentra un tesoro. ¿Y qué es lo que hace? Lo oculta, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Porque lo hace valioso, ¿qué es? ¿Su tamaño? No, el tesoro que contiene. Entonces, hermanos, por sí mismo el valor de la palabra es que es un tesoro, es una riqueza inagotable, por sí mismo. Otra cosa es hablar del valor que yo le asigno. Si yo le asigno ese valor o no. ¿Qué valor le estoy asignando hoy a la palabra de Dios? Porque, hermanos, aquí en la vista es indiscutible su utilidad. En mi corazón atesoro tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. La clave para la pureza, que en esencia es no pecar, ¿estamos de acuerdo en eso? Pureza es no pecar. ¿Cuál es la clave? En mi corazón atesoro tus dichos. No solo los guardo porque están ahí adentro, me aportan una riqueza porque son un tesoro. Pero insisto, ¿qué valor le está dando usted hoy a la palabra de Dios? Porque ya tiene un valor, ya tiene una utilidad. Otra cosa es que tanto provecho está teniendo. Así que ahí tenemos el primer elemento para una vida plena, una vida espiritual plena, la pureza en su vida. En segundo lugar, hermanos, debemos entender que la plenitud espiritual se extiende a toda la congregación cuando sus miembros se proponen dar pasos en el crecimiento de su fe. Ese es el segundo elemento, el crecimiento. Pero solo se verá en toda la congregación cuando cada uno de nosotros, como miembros, caminemos en la misma dirección. Es decir, busquemos intencionalmente y tanto como sea posible la calidad de vida que la gracia fortalecedora de Dios nos da a través de los medios que Él establece. Quédese con esta idea. Buscar intencionalmente y tanto como sea posible llegar a esa calidad de vida plena que el Señor nos ha prometido. Si caminamos en la misma dirección, entonces toda nuestra congregación será llena de plenitud espiritual. Y lo digo en estos términos, hermanos, en términos de gracia fortalecedora y de medios, porque el medio particular que se menciona en este salmo es la expresión emocional de la fe. Si usted va al versículo número 12, este nos dice: bendito seas, Señor. Hermanos, esto nos habla de una comunión profunda y de una alabanza viva, porque una es la causa de la otra.
hay una comunión profunda con el Señor, la alabanza cobra vida, porque hay vida en el corazón del que está emanando. Si entendemos esta dinámica. Lo importante en esto, hermanos, es que bendecir requiere conocimiento. Uno no puede bendecir a un Dios que no conoce. Si no, recuerda a Pablo predicándole a los griegos. Si no, uno se pone en ese lugar, al Dios no conocido, pero le tenían a soltar. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Ese Dios que ustedes no conocen, ahora lo van a conocer. Hermanos, uno no puede bendecir y alabar lo que no conoce. Otro ejemplo que se me viene a la mente. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Cuando le pregunta sobre esta tensión de que se debe alabar en el monte Gerizim, en Jerusalén, ¿dónde? Ustedes adoran lo que no conocen. En cambio, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Me repito la pregunta: ¿se puede bendecir y alabar lo que no se conoce? Delante de Jesús, no hay. Pero le enfatizo de nuevo este punto, porque tiene una dirección, se dirige hacia una meta. Y en el versículo 12 completo dice esto: bendito sea Señor, enséñame tus estatutos. ¿A dónde le estaba llevando al salmista ese sentir de alabanza viva? A un corazón abierto a aprenderlo. ¿A dónde le está llevando hoy la alabanza que ofrece al Señor? Porque por eso quise empezar este sermón recordando un poco de los cantos que entonamos. Y dijimos que Dios nos ha hecho libres, que Él es santo por siempre, que somos el pueblo de Dios, que tenemos una relación con Él tan cercana y tan íntima. ¿A dónde le lleva eso? ¿Nada más a cantarlo? Porque si uno ve el versículo, parece que tenemos dos exclamaciones separadas. Bendito sea Señor, enséñame tus estatutos. Pero ponga aquí una relación de causa-efecto y entonces de propósito. Es lo mismo que le pregunto con cualquier otro medio de gracia: ¿por qué oras? ¿Solo por costumbre, para ser fortalecido? La meta de la oración es ser fortalecido. ¿Para qué estudia la palabra? ¿Solo para saber datos de la Biblia o para conocer a Dios? ¿Para qué alaba el nombre del Señor? Bendito sea Señor, enséñame tus estatutos. Hermanos, por eso teológicamente nuestra liturgia funciona así, nuestro orden de culto. Rodeamos la predicación de cantos para que prepare nuestro corazón a la enseñanza que hemos de recibir. Así que la pregunta aquí es: ¿hacia dónde le está llevando lo que usted acaba de tratar el viernes? Porque hermanos, hoy no tienes el piano y lo estoy cantando, pero si hay algo que no puedo ver en su corazón, decimos, pregúntese hacia dónde le está llevando esa alabanza. ¿A un espíritu de aprendizaje o una rutina? De una va a obtener fruto, de otra, pues donde está ahora. Si quiere quedarse igual, hágalo de siempre. Si quiere crecer, déle propósito a lo que hace. Ahora, hermanos, la cuestión aquí es que nosotros como iglesia somos llamados a vivir en un mundo que nos representa una prueba bien difícil para nuestra fe. Vamos contra la corriente. Los de fuera ven a la iglesia, ven la vida de cada uno de sus miembros, y no tanto por lo que predican, sino por lo que ven. Es por lo que deciden si estar cerca de nosotros o alejarse. Creo que todos hemos visto esa dinámica. Ahora le pongo a reflexionar en el habla, porque lo siguiente de lo que pasa que nos hace reflexionar es la palabra en la que hemos creído y cómo los que están alrededor de nosotros le escuchan. Versículo 13: con mis labios he proclamado todas las leyes que has promulgado. Ahora, hermanos, era un salmista el que escribió esto, probablemente era un levita. Él tenía la función de dirigir al pueblo de Dios en la alabanza durante el culto. Pero los levitas también tenían una vida, hermanos. Terminando los servicios, terminando su rotación, se iban a sus aldeas,
vivían una vida común y trabajaban, pero la palabra de Dios no salía de sus bocas. Todo lo que hablaban, todo lo que procuraban, tenía que reflejar la elección de Dios para con ellos. Porque ¿para qué los había elegido Dios entre el pueblo de Israel? Para servirle, para enseñar la palabra al pueblo. Y el salmista se muestra satisfecho ante nosotros de haber cumplido esa meta. Con mis labios he proclamado todas las leyes que has promulgado, sea desde este púlpito, sea desde un departamento, sea en el habla común, hermanos. A nivel cotidiano, la gente debe escuchar la palabra de Dios saliendo de nuestra lengua. Y le repito, dice Santiago que el que domina la lengua, domina todo lo demás. ¿Cuán difícil es dominar la lengua? Por ello un bosque se enciende en llamas, o por ello muchos pueden ser bendecidos. Por lo tanto, aquí no nos quisiera preguntar, ¿qué tanto de cuanto habla en el día refleja su conocimiento y su compromiso con las leyes de Dios? ¿En proporción? Porque nos decíamos que parte del propósito de esta serie es conocer la sana doctrina de la vida. La sana doctrina se revela, transforma nuestra manera de pensar, de ver, de comunicarnos. Nos hace una bendición. Toda palabra que salga de su boca sea de edificación, la que sea necesaria para esa edificación. Por lo tanto, le pregunto en este aspecto, ¿qué tanto de cuanto habla entre los hermanos y entre los demás muestra su conocimiento de Dios y su compromiso con sus leyes? Bueno, mira nada más la edificación que trae a los demás cuando habla. Si usted habla con una persona, ¿le dan deseos de seguir conociendo a Dios o lo que quiere es apartarse de él? Ahí va a encontrar la diferencia. Por eso, hermanos, es tan importante el crecimiento para lograr la plenitud. Porque si no es imposible alcanzar. Si quiere plenitud, la vida plena que Dios le prometió, tiene que crecer desde donde está hoy. Esté lejos, esté bien, no importa, hermano, puede estar mejor. Siempre puede estar mejor. Esa es la intención que no debemos ver. Y en tercer lugar, hermanos, por último, la plenitud espiritual se extiende a toda la congregación cuando volvemos a lo básico de la fe, que es el gozo de conocer a Dios. Voy a cambiar el término, no voy a decir gozo, voy a decir dicha. Ahora me van a entender por qué. Hermanos, así escuchemos testimonios de otros o veamos nuestra propia experiencia, todos podemos estar de acuerdo que, como lo dice la Escritura, lo primero que uno experimenta de Dios, luego del amor que le da, es el gozo. Así lo plantea el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor y luego gozo, o más bien bienaventuranza. ¿Ya no sabes ese término? O dicha. Porque no quisiera hablar tanto de gozo aquí, hermanos, porque gozo en la Biblia, en bastantes contextos, es algo muy parecido a la alegría. Vaya, que está en todo el espectro, pero esta diferenciación de términos se hace para acentuar la intensidad. Es decir, bienaventuranza es un gozo superior y dicha es el gozo llevado al extremo. De hecho, si usted ve otra traducción, por ejemplo, del Sermón del Monte, usted no va a encontrar bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, va a encontrar dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Así que, hermanos, como cristianos debemos ser conocidos como gente dichosa, no gente amargada. Y déjenme insistir en esto, porque la palabra de Dios lo advierte. Hebreos capítulo 12. ¿Me acompañan en ese pasaje? Hebreos capítulo 12, versículo 15. Vayan ahí, síganme en la lectura. Porque, hermanos, uno debe tener cuidado con quienes en cualquier congregación muestran a la vida. Y este pasaje nos
Hebreos 12:15. Asegúrese de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. ¿Ya ven cuál es el problema espiritual de la amargura en una congregación? No es nada más que afecta a la persona, es que contamina y tergiversa a quienes están alrededor. Ese es el problema. Y como ya dijimos, hermanos, algo contaminado no es pureza. La amargura le va a traer plenitud entonces. No, la pureza le va a traer plenitud, la amargura nunca. Por lo tanto, volviendo al Salmo 119. Aquí tenemos, hermanos, una dicha tan profunda expresada en este salmo que de hecho necesita verse desde dos perspectivas. Quisiera hacer aquí un ejercicio rápido que encontré interesante mientras estudiaba este salmo. Alguien que por favor lea este versículo 14, en la Nueva Versión Internacional o en la Reina Valera, cualquiera de las dos versiones. Por favor, pónganse en pie y alguien que lo lea en voz alta. ¿Quién se hermanos? Adelante. No, Salmo 119, 14. Primero, quiero que escuchemos la lectura que nos ofrece la Reina Valera 60 o la Nueva Versión Internacional, la que sea. Hermano, adelante. Dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Gracias. Se fijan que encontramos una comparación. Están las riquezas, pero el gozo que a mí me dan tus testimonios es más. ¿Alguien que tenga por favor una nueva traducción vigente y lo lea en voz alta? Dice: me alegraré en tus leyes tanto como las riquezas. ¿Nota la diferencia de las traducciones? Una establece una igualdad. Me alegraré en tus leyes tanto como en las riquezas, y otra establece un contraste. Me alegraré en tus testimonios más que en toda riqueza. ¿A qué se debe la diferencia, hermanos? Al manuscrito que se está usando para mostrar la traducción. La Nueva Traducción Viviente traduce el texto masorético y esta, la NBI, la Reina Valera, traduce de la versión siriaca. Por lo tanto, imagínense lo que es el concepto del gozo, que puede verse desde ambas perspectivas. Uno puede decir, si el mundo se goza por la riqueza, la posición, la fama, el poder, el placer, lo que sea, a mí me dan más gozo tus testimonios. O por otro lado, puede decir, tanto como el mundo se goza en las riquezas, en el entretenimiento, en el placer, en el poder, yo me gozo en tus testimonios. ¿Ve que funciona igual? ¿En qué punto está usted? ¿Desde qué punto le es más fácil abordar el hecho de una dicha profunda en su corazón? Desde un punto en el que lo puede comparar y decir, ¿sabes qué? Tanto como se gozan en un partido de fútbol, yo me gozo en el Señor. O más de lo que cualquiera se goza en un triunfo académico, en un logro laboral, yo me gozo en el Señor. La pregunta aquí es, ¿a qué puedo comparar el gozo de vivir para Dios? Porque, hermanos, si lo ponemos en la perspectiva de la primera traducción, hay un problema si se puede comparar, porque entonces estoy diciendo que me gozo en Dios tanto como cualquier persona se goza en tener un trabajo, y Dios da un trabajo a cualquiera, pero no bendice a cualquiera, o no lo bendice de la misma manera. Otra cosa es si pienso que tanto como una persona valora progresar en su trabajo o en su carrera académica, en lo que sea, yo me gozo en progresar para el Señor. ¿En qué punto está usted? Donde el Señor es simplemente un elemento más que le da alegría, pues el inútil de su alegría. Ahí está la diferencia. Ahora, hermanos, esta dicha es tan abundante porque en el Salmo, en la última parte, no se queda sin frutos. Si usted lee los últimos dos versículos,
de esta sección nos dice lo siguiente: me regocijo en el camino de tus mandatos más que en todas las riquezas. Leemos este versículo. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus estatutos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Si se fijan, hermanos, las tres declaraciones que tenemos desde el versículo 15 hasta el final del 16 dependen de en tus estatutos hallo mi deleite. Porque me deleito en ellos, medito en ellos, pongo mis ojos en tus sendas, porque me deleito en ellos, nunca los olvido. Entonces, ¿qué fruto está obteniendo usted del tiempo que usa para meditar la palabra de Dios? Porque el salmista está obteniendo una mente llena de discernimiento, una mente llena de la palabra, una mente que tenía cada vez mayor capacidad para profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Eso es el versículo 15. Y una mente que cada vez la tenía más presente en su vida diaria. Eso es el versículo 16. Todo porque en ella se deleita. Hermanos, ¿dónde aparece esta misma idea en la Escritura? El primer salmo que nos enseña, ¿cuál es? Bueno, puede ser el 23. No le gusta enseñar el primer salmo 23. ¿Qué es el salmo 1? A ver, bienaventurado el varón. Bien. Sino que la ley de Jehová, ahí sí lo dijimos juntos, y en su ley medita de día y de noche. De cómo lo uno lo lleva al otro. ¿Quién quiere parar de recibir algo que es deleitoso? Porque alguien querría quitar de su vida algo que le trae placer, deleite, que le edifica. Y nada puede edificar más la vida, hermanos, que la palabra de nuestro Dios. De cómo estos tres conceptos en suma construyen lo que entendemos en la Biblia de plenitud. Le repito, hermanos, tres condiciones indispensables para alcanzar la plenitud y que nuestra iglesia pueda disfrutar: pureza, crecimiento y dicha. Son las tres. Son las tres. Dios le llama hoy a desarrollar pureza, a crecer en la fe y a ser una persona dichosa y no amargada. ¿Responderá que amado de Señor? Porque para eso esperamos, hermanos. No solo para ser confrontados en un sermón como este, sino para que el Señor tenga de nosotros fruto que dé gloria a su nombre. Porque esto es lo que da fruto. La pureza da fruto, el crecimiento da fruto, la dicha da fruto. Sea usted la persona fructífera que Dios le llamó a ser, y verá que esta iglesia se llena de eso. Le pido que se ponga en pie y, confrontados por Dios en esta palabra, vamos a cerrar este tiempo orando. Te damos gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra, porque nos muestra, Señor, en qué consiste la plenitud de vida que tú nos das, porque nos llamas a la pureza, al crecimiento y al gozo que ya están ahí en la vida que tú nos impartiste cuando nos regeneraste, cuando nos diste el nuevo nacimiento. El día de hoy cerramos esta serie de consideraciones sobre tu palabra, Señor, cómo dar fruto en ella, rogándote que hagas realidad eso en nuestras vidas. Que hagas de nosotros gente que honre y bendiga tu nombre con fruto, por nuestra pureza, por nuestro compromiso en el crecimiento y por el gozo que nos caracteriza los unos para con nosotros y ante el mundo. Señor, sírvete de tu iglesia, porque tú nos has llamado siendo nada, sin poder darte nada, y a cambio no lo has dado todo. Permite, Señor, que estas vidas que hoy se levantan ante ti, estos corazones que hoy han escuchado tu palabra, rindan para ti el fruto que tú has determinado que rinda. En nuestra familia, en nuestro trabajo, entre nosotros, que en todo lugar, por nuestra vida, tu nombre sea exaltado, y por nuestra vida muchos quieran acercarse a ti. Lo pedimos juntos en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Señor, bendiga.